¿Cómo estás? Bien, bien, encantada de estar aquí. Yo más encantado de que hayas venido, porque no nos conocíamos personalmente. Personalmente no. Aunque yo he estado alguna vez en alguna lectura, pero últimamente por cuestiones de salud. técnicas, mecánicas, más que nada, porque la salud, gracias a Dios, me respeta bien, pero la mecánica del cuerpo falla algunas veces. Pero sí, alguna vez he estado con el amigo Ramón. Qué gran persona, Ramón. Grande. Es Ramón Llanes. Ramón Llanes. Es un... ¿Y escribe? Me encanta. Escribe maravilla, claro. ¿Tú sabes de otra persona? Vamos a dar un saludo aquí a Ramón. Pero ¿tú sabes otra persona que a mí me gusta y a ti también y escribe muy bien y no sé si la conoces? Lucía. Sí, sí, claro. Lucía García. Lucía García. Escribe muy bien porque escribe como piensas tú, como pienso yo. Que no... hay algunos poetas que, bueno, pues son muy... Claro, son grandes escribiendo, claro, grandes plumas. Y además tienen un vocabulario muy rico y entonces algunas veces necesita un libro al lado, un diccionario al lado. Para traducir. Sí, un diccionario al lado para saber si te interesa lo que estás diciendo, para saber qué es lo que quieres decir. Y eso es una cosa muy buena. Pero vamos, tú eres psicóloga de profesión. Psicóloga. ¿Y dónde estás? Pues ahora mismo en el Centro de Día Ocupacional Cristo Roto, en Gibraleón. Trabajo con personas con discapacidad intelectual. Intelectual. Yo me acuerdo cuando iba estaba entonces el cura. Sí, don Diego. Don Diego, al que le debo también mucho, porque mi padre estuvo en la residencia de mayores y bueno, pues mi padre rejuveneció. Gracias a la residencia. Gracias a la residencia y al trato recibido allí. Porque claro, es muy duro, lo de las residencias es duro, ¿no? Pero está muy bien y bueno, y ahora mucho mejor. Es decir, claro, las cosas van avanzando y es verdad que tenemos un concepto de las residencias como distinto. Hasta que no trabajas allí, ves el trabajo que se hace y ves cómo evoluciona la situación de las personas con discapacidad o la situación de las personas mayores. Y es verdad que están muy bien cuidados, muy bien atendidos y luego tienen un estímulo, el estímulo de personas como ellos y el estímulo de gente más joven que trabaja, ¿no? Y eso ayuda. Tú sabes perfectamente por tu profesión también, por tu trabajo, la importancia, porque dices, bueno, yo con mi padre en casa, pero es que en casa algunas veces mi padre tenía una mujer, 2 mujeres allí había atendiendo a mi padre y mi padre estaba todo el día así con la cabeza agachada. Y a mí me daba muchísima pena, mucha pena. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de mi padre ni de penas. Hay que hablar de alegría que bueno, ya por fin se acaba el 2024, que no sé, a cada uno, porque esto de cómo te ha ido el año. ¿A ti cómo te ha ido el año? Bueno, en general bien. Bien, ¿no? Bien. Con su alegría y sus penas, lógicamente, pero bueno, bien, en general bien. ¿Tú perdiste a tu padre este año? No, el año anterior. El año anterior. ¿Te unía mucho a él? Mucho. Era una persona que marcaba mucho tu vida, ¿no? Sí, todo, porque bueno, desde siempre, desde pequeña a su lado, pese a que, tú sabes que antes los padres trabajaban mucho fuera de casa, mi padre además era camionero, y estaba mucho tiempo, echaba muchas horas, volvía a casa a comer, pero echaba muchas horas todo el día, desde las 6 de la mañana hasta a lo mejor las 6 o las 7 de la tarde. Pero sin embargo, el tiempo que echaba con nosotros era un tiempo de calidad. Entonces yo estaba muy unida a mi padre, además, luego con mis hijos, por ejemplo, ha sido un gran abuelo, ha sido un gran padre y un gran abuelo, sobre todo un gran abuelo. Se ha volcado con mis hijos y los ha llevado adelante. ¿Hijos tienes 2? Tengo 2. 3, 2. 2. Y son músicos, ¿no? Son músicos, los dos. Los dos son músicos, ¿no? Los dos. El mayor canta, es cantante, bueno, el mayor es un artista, le encanta cualquier instrumento que se ponga a tocar, es capaz de tocarlo. Estuvo en el Conservatorio de Música hasta el grado profesional, pero le encanta cualquier tipo de música, pero sobre todo canta. Y luego el pequeño es percusionista, es batería. Es el que da caña con la... Es el que da caña con la batería. Pero yo tengo en mi casa una batería, pero es de esas que no suenan. Claro, ¿no? sí. Bueno, pero suenan los palos. Eso. O sea, no suena, pero el bombo, bum, bum. No suena batería, pero cada vez que da un palo suena aquello que también... Bueno,
pero algo hay que hacer para... Sí, sí, para y que es bueno guste. que se dediquen a la música. Que ¿verdad? disfruten mientras se dedican a la música, no se dedican a otra cosa. A otras cosas. Que también es bueno socializarse, ¿no? Sí, sí. Bueno, además ellos están en grupo y están con otra gente. Hay un proyecto del ayuntamiento que es el Combo Rock, que mi hijo empezó en 2017 con el Combo Rock, el mayor, y arrastró a su hermano después y ahora están los dos y bueno, es un proyecto magnífico. ¿Y tú contentísima? Y yo muy contenta de que estén ahí, sí. Claro, eso. Tú eres muy familiar, ¿verdad? Mucho, 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 Jesús. A mí me gusta mucho la familia. Creo que es el sitio donde, pues, donde tú llegas y estás y encuentras la paz, ¿no? La paz necesaria. Qué palabra tan bonita, tan difícil. Tan difícil. Pero tan bonita. Y es donde primero hay que... yo lo he hablado con otros compañeros y con tertulios y amigos, porque a mí dicen, en mi casa mi mujer y mis hijas me dicen que tengo mucha paz interior. Es verdad, porque a mí me gusta, y además desde que se jubila uno, pues entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir la misma velocidad de antes? No puedes. Claro. Ni te conviene. Entonces, hay que, bueno, y las circunstancias de la vida pues te llevan a encontrar esa paz tan necesaria, sobre todo, además cuando la tienes tú, eres capaz de exportarla a los demás, ¿verdad? Tu trabajo lo que pasa es que es difícil, ¿no? Es difícil. Es difícil. Lo que pasa es que sí es verdad que yo soy una persona pues con mucha tranquilidad. Los compañeros me lo dicen, que desprendo tranquilidad. Yo soy una persona muy tranquila, con mucha actividad, me gusta mucho la actividad y soy alguien que se mueve mucho, pero luego soy una persona muy pacífica, muy tranquila, que me tomo las cosas con mucha tranquilidad, con mucha paz, no me agobian las circunstancias, tiendo siempre a intentar reflexionar y pensar, pero sí es verdad que en el trabajo que yo hago es complicado. ¿Y dónde naciste, Carmen? Pues aquí en Huelva, en la capital. Eres choquera, yo Soy también, choquera. porque la gente me echa de Huelva, no, porque tú eres tú eres... No, yo nací en Huelva y en la calle, ya nunca me acuerdo cómo se llama la calle, pero vamos, pues la zona, en el Molino de la Vega. ¿Y tú eres de él? Siempre la Huerta Mena. Huerta Mena. Huerta Mena. ¿La Huerta Mena cuál es? La Huerta Mena está donde el antiguo hospital Manuel Loy. Ah, sí, todas esas casitas, toda esa zona de allí, aquellos de allí. Justo de frente a la Huerta Mena. Ah, muy bien. Buen sitio, un sitio muy bonito también. Un sitio muy bonito, con mucha alegría. Sí, y además muy alto para el tsunami. Porque ahora, tú sabes que, como una anécdota, yo soñaba, algunas veces de pequeña, soñaba que yo no le hablaba, en mi sueño no era un tsunami, pero yo soñaba que se inundaba Huelva. Y yo me asomaba, cuando yo en mi casa, en casa de mis padres, cuando te asomas en la parte de atrás, se ve, incluso cuando íbamos a la azotea, se ve toda Huelva, por la zona se ve el Hotel Luz, el Hotel Luz de siempre, más baja de Huelva. La zona más baja se veía de allí, y yo soñaba que aquello era agua, o sea que venía el agua, que inundaba todo aquello, pero que mi casa se quedaba en lo alto sin agua ninguna. Y era un sueño que tenía. Pues sí, esperemos que no pase nunca. No, que no pase nunca. Porque... Y que no llegue, que ya bastante han sufrido otros. ¿Verdad? Y nosotros también, en aquellos tiempos, en el año 1700, cuando el terremoto, y también yo me acuerdo cuando se inundaba Huelva y venías en el Dama, y te bajabas allí en la estación de Dama y te montaban en unos carros que había. Sí, porque toda la zona aquella se aquella inundaba. zona, Avenida Italia, aquello le llamaban la Calle Odiel antes, la Avenida Italia, la Calle Odiel, y aquella era zona inundable siempre. Toda la Avenida de Alemania después y hasta las colonias para allá, bueno, que yo era un golpe de agua, pero bueno, aquello parece que ya lo hemos solucionado y no vamos a hablar de esas cosas. ¿Y cuántos, en casa cuántos erais? Pues en casa éramos mis padres, mi hermano y yo, y luego vivíamos con mis abuelos. Al principio además con mi bisabuela. O sea, mi bisabuela también? Sí, cuando mi bisabuela falleció tenía yo 8 o 9 años. ¿Cómo se llamaba la bisabuela? María era portuguesa, nació María la portuguesa. María la portuguesa. Yo cuando escuchaba la canción siempre me acordaba de ella. ¿Te acordabas de tu abuela? ¿Te acuerdas de las personas mayores que ya no están? Mucho, además como viví con ellos, viví con mis abuelos desde siempre y con mi bisabuela, pues siempre los tengo presentes. De hecho, muchas de las historias que voy haciendo de relatos, de historias que tengo en el libro, pues son recuerdos de ellos o cosas que ellos me contaban. Entonces yo mis mayores los tengo siempre muy presentes, además ellos se fueron de mi mano. Qué bonito, tener presente a nuestros mayores. Hoy la juventud
tiene otros pensamientos, tampoco puedes tú marcar la vida de nadie, pero no sé, yo estoy feliz también con y con recordar a mis padres, a mis hermanos que ya no están. ¿Tú ves abuelos? Ninguno, porque no conocía a ninguno. Pero no conociste. Entonces, bueno, pues, tengo uno enterrado aquí en Huelva, mi abuelo Santiago, y bueno, yo sin conocerlo ni nada, pero voy allí al cementerio algunas veces por aquello de, no sé, pero vamos, no el día 1 de noviembre porque son unos días, y menos los días de Halloween, las historias de... Oye, hablabas de los relatos. Este es un libro que te agradezco muchísimo, un libro que tú has escrito. ¿Y qué tiene este libro? Pues tiene... Tu vida. Verá, tiene relatos que muchos de ellos son parte de mi vida y de mi esencia. Uno siempre, lo que escribe forma parte de nosotros, ¿no? Cuando escribimos estamos volcando lo que somos, y los relatos tienen parte de mi vida, parte de mi experiencia, y luego las anécdotas que mis abuelos, mi padre, mi gente siempre me ha ido contando. Entonces, siempre modificado, porque tú vas modificando cosas, pero es un poco yo. Claro, lo vas... He abierto una página por una de las cosas que más me gusta, que dice sonríe. Porque qué cosa, tú tienes una sonrisa bonita. ¿La utilizas mucho? Mucho, además muy necesariamente. Yo suelo sonreír muy a menudo. Además es una de las cosas que me caracteriza y que me dice la gente. Siempre con una sonrisa, pero es que ¿qué vamos a presentar si no, Jesús? Claro, aunque te deje arrugas, ¿no? Aunque deje, como dice. Sí, las arrugas de expresión, bueno, pues, oye, es lo que hay, ¿no? Estamos en una época del año que a mí me gusta mucho, que es la Navidad. A ti también, seguro, porque eres muy familiar y la Navidad es familia. Yo recuerdo haber vivido Navidades muy bonitas, los que se hacían en aquel entonces, pero en mi casa siempre era un momento muy familiar, especialmente familiar. Y montábamos el Belén y el árbol, y además yo tengo recuerdos de los vecinos subir a las casas, bajar nosotros, de reunirnos en el portal a celebrar el momento de la Navidad. Y yo he intentado mantener eso en mi casa, es decir, en mi casa se sigue poniendo el árbol, se sigue poniendo el Belén, incluso cuando fallece mi padre, este mismo año en el que mi padre fallece, yo sigo poniendo el árbol, el Belén en este caso. No pongo el árbol ese año porque mi padre me ayudaba a mí a poner el árbol y siento que me falta ese momento. Ya era demasiado fuerte. Claro, pero por ejemplo en mi casa siempre seguimos manteniendo lo de los Reyes Magos. Si mis hijos no saben, aún con las edades que tienen, que ya son mayores, en mi familia ninguno sabemos los regalos que tenemos de los otros, siempre hay un detalle bajo el árbol o bajo el Belén que es sorpresa, absoluta sorpresa, y yo sigo manteniendo la emoción y la cena y todo ese momento. Y todas esas cosas, qué bonito. Porque, a mí me gusta mucho. Hombre, a mí también, yo pienso exactamente igual que tú, y en mi casa se ha hecho, y eso que ya faltan 2 hermanos, que nosotros éramos 5 y me faltan 2, que eran los mayores además, que son los que van tirando de los pequeños y enseñando, ¿no? Pero cuando íbamos al río a buscar la tierra, el musgo, yo qué sé, la cantidad de detalles que tiene cuando se bueno, yo me acuerdo las figuritas del Belén que se ponían y una se le rompió la cabeza y era una mujer mayor, una ancianita. Y mi hermano le puso un garbanzo, con el pico del garbanzo parecía la nariz, y le pintó así un poquito, porque mi hermano era un artista, mi hermano Santiago, pero es bonito lo de la Navidad. ¿Y el cantar villancicos lo cantáis en casa todavía? ¿O? Pues eso sí, eso poco. Lo de cantar villancicos poco, pero bueno, ponerlos y demás sí. ¿Y los dulces? Los dulces me encantan. Porque ¿los haces dulces? En casa siempre, los dulces de Navidad siempre, siempre. Pues hacemos roscos, los roscos típicos roscos, y hacemos pestiños. ¿Y hacen empanadillas? ¿Sí? En casa siempre, siempre. Los típicos dulces de Navidad siempre. Y además a mí me recuerda el olor a canela, cuando mi abuela lo hacía, el olor a canela, el olor a limón. Ese olor a limón en la cocina, yo todavía, es de los olores que más me gustan de la época. Eso se te queda impregnado, y cuando pasas por una cocina o una ventana, una casa que está haciendo... en casa siempre. Entra ganas hasta de entrar. De llamar. De llamar. A la puerta. Mi madre lo hacía un barreño, unos barreños de plástico, y lo ponía en lo alto de su ropero.
del armario de su dormitorio. Y nosotros cuando la casa tenía un pasillo muy largo, y cuando entrábamos por el pasillo, el primer cuarto que había era el de mis padres, que tenía una cama de níquel, con una barra así, y entonces entrábamos, ponía el pie en la cama de níquel, metía la mano arriba, cogía el pestiño, el rosco, lo que hubiera en aquel momento, y te lo ibas comiendo, pasabas después por el cuarto baño, te lavabas así un poco los bigotes y llegabas a lo último, que era el cuarto de estar. Ajá. Ya podías dar todos los besos que quisiera, que tu madre cuando te veía, pues te ha quedado azúcar. Te ha quedado una milla mía. Siempre, pero bueno, tú sabes que la madre lo que quería que era que tú pararas y lo cogieras. Es más, algunas veces decía, mira, ve cómo está el barreño, pues si tengo que hacer más. Qué bonito, a mí me encanta estas fechas, y a mí también. Y es una época rodeada, como tú dices, de amor, ¿verdad? Rodeada de amor, rodeada de paz. Yo creo que por eso, que siendo tan familiar, es que es imposible que no se tenga ese cariño a la época, claro. Porque es época familiar, de todas maneras. Y nosotros, los amigos, aquí en Huelva, una reunión de amigos que teníamos, chicos y chicas, íbamos al Cristo Roto a cantar villancicos. A cantar. Nos juntábamos y nos íbamos para allá, comprábamos tabaco y comprábamos algunas chuches, y íbamos para allá y le cantábamos villancicos allí a los abuelos, y les dábamos, ellos lo que querían era el tabaco, claro. Decía, otro villancico, vamos a cantar, ustedes no se saben algunos. Me gustan las historias de los mayores. ¿A ti te cuentan? También a mí. ¿Te cuentan historias? Bueno, allí un poco todos, los que pueden, sí cuentan sus historias y cuentan. También yo trabajo con la gente más, digamos, más joven, entre comillas, porque muchos de ellos llevan muchos años allí en el centro. Pero sí, muchas veces hacemos cosas, el centro nuestro, que es ocupacional, que tiene gente pues, a lo mejor 50 años, 40 años, incluso hay gente más jovencita, vamos a la residencia de mayores, que está cerquita, y hacemos cosas en común. Y allí sí se cantan villancicos, se comen pestiños, roscos, lo que se vaya haciendo. ¿Y hacían el Belén viviente? ¿Ya no lo hacen? Hacen la pasión, la pasión de Cristo, la pasión, y luego hacen, bueno, el Belén en sí, ¿no? Hacen lo que es los momentos de la pasión. Ah, los momentos de la pasión. La pasión de Cristo en Semana Santa. En Semana Santa. Sí, yo me acuerdo que me ha venido a eso porque me he acordado del Belén viviente de Bea. Claro. Vamos, que es el primero de Andalucía, y uno cumple ahora 50 años, me parece que está cumpliendo el Belén de Bea también. Sí, pues allí hacen la pasión en Semana Santa. ¿Este libro cuándo lo publicaste? Pues en 2017. En 2017. ¿Y ya no has publicado más? Ya no. Tengo pendiente una novela, tengo pendiente un poemario, pero luego, después de eso, al poco tiempo, empezó mi padre a estar pues pachucho, y ya fue dedicarnos a él más que a ninguna otra cosa. Claro. Entonces tengo pendiente, es una novela que estaba escribiendo sobre una historia que me contó mi abuelo. Y ahí está, que no está terminada. Luego sí he escrito por relatos sueltos, para alguna antología que me han pedido, cosas así. ¿Y a concurso te has presentado? Pues a concurso, algunos sí he presentado cosas. Algunas veces he tenido la suerte de que ¿Has sido seleccionado y premiado? Me seleccionaran. Qué bueno, eso, tener la facilidad de... Porque tú ves, lo mío es hablar. Llevo 40 años hablando. Y luego cuando llego a casa me dice, ¿no estás cansado de hablar? Digo, todavía no voy a hablar, pero echo mucho de menos la escritura. Sí. El escribir no... Yo escribo todos los días, Jesús, todos los días. Aunque sea un ratito, aunque sea ya la última hora, me relaja. Te relaja, y sobre todo cuando eres capaz de desconectar, porque claro, cuando vienes de un trabajo como el tuyo... Cuesta. ¿Eres capaz de dejar el problema en la puerta de la calle, en el árbol de la puerta de la calle? O... No siempre. No siempre. Depende de las circunstancias, de lo que se haya dado el día, de lo que te hayan contado a veces, que cuentan cosas pues complicadas que les ha pasado. Hay veces ellos y ella a veces no cuentan siempre todo lo que les pasa, todo lo que les viene a la cabeza, ¿no? Pero hay veces que ellos no están bien y entonces te lo transmiten y es muy difícil soltarlo. Por eso la escritura me permite soltar a veces pues todo lo que llevo. Como dicen los argentinos, soltar.
es muy necesario mucho. soltar, porque tú tienes después tu vida, Claro. tu marido, con el que os lleváis también. Muy bien. Qué bien, qué suerte. Tengo suerte, sí. Y yo también he tenido mucha suerte. ¿Tú también? Sí, sí, sí. Y sois felices. Mucho. Eso es lo más bonito. Mucho amor, mucha complicidad. Eso. ¿Cómo se llama él? Rafael. Rafael. Pues yo me alegro un montón, ¿sabes? Porque eso se transmite también. Y sobre todo tus hijos también lo notan, Sí. ¿no? Por la tranquilidad, la felicidad tuya y todas estas cosas. Bueno, ¿dónde estudiaste psicología? En Sevilla. En Sevilla. ¿Y por qué razón? Pues porque en los momentos en los que yo quería estudiar psicología no había en Huelva. No había todavía. Fue justo en aquellos momentos en los que se hicieron esas manifestaciones maravillosas para Claro. conseguir la universidad. Pues yo recuerdo que nosotros veníamos, eso nunca lo supo mi madre, porque mi madre se entera que nosotros veníamos a las manifestaciones de Sevilla. O sea, yo cogía el Damas en Sevilla y venía a acompañar las manifestaciones de Huelva, porque los que vivíamos en Sevilla, que éramos de Huelva, pensábamos que era necesaria. Y nosotros veníamos, un grupito de allí, nos veníamos en el Damas, veníamos a la manifestación y nos volvíamos para atrás. Allí en Sevilla, ¿qué vivías? Vivía en un piso con más gente. ¿Y de tu época primera, vamos, de infancia, tienes amigos? ¿Los conservas todavía? Sí, sí. Hay gente que me dice que soy muy conservadora. Yo tengo gente desde la infancia, desde el colegio, todavía tengo gente. Mi amiga Loli. El 25 años de paz, entonces, es el edificio ahora que, bueno, ha sido Odón Betanzo, ha sido... Sí, a mí me cambiado de nombre. Entonces era 25 allí en Pío años, XII, entonces era 25 años de paz. En Pío XII. En la avenida Pío XII. ¿Y conservan los amigos y os veis? Vernos menos. Menos, ¿no? Vernos menos. Yo con quien más relación tengo es con una compañera que es la que he trabajado, que es psicóloga también, sí. Que es mi comadre, se llama Cinta Santos. Y con ella, bueno, pues fue los primeros pasos de trabajo y es la madrina de mi hijo mayor. Con ella es con quien más relación tengo de muchos años, ¿no? Luego es verdad que mantiene relaciones, sobre todo ahora la maravilla de Internet, que nos permite, las redes sociales, que permite recopilar gente, pero sí tengo gente, nos vemos poco, pero... Qué buenas son las nuevas tecnologías, qué buena y qué mala, ¿verdad? Tienen su cosa positiva y su cosa negativa. Qué buena, pero si le sabes sacar el provecho, es un arma que, bueno, los que no la hemos tenido en nuestra época, pues oye, es una... Y de mayor del colegio, bueno, de la universidad también tendrás amigos. Sí. Sí, mantenemos el mismo, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de la gente de la universidad, como eran de Sevilla. Claro. Había gente de Huelva, pero yo, por ejemplo, vivía con gente de Huelva y con una compañera de Jerez y con compañeras que eran de Sevilla. Porque al principio yo me fui a casa de unos familiares que vivían en Sevilla, pero ya luego preferimos tener un piso. Claro, era diferente. Al principio sí, pero después lo que quieres es tu propia independencia, ¿no? Claro. Y otra cosa que te gusta también mucho es la playa, ¿no? Me encanta la playa. Yo viviría en la playa. ¿Tú vivirías en la playa? Sí. ¿Pero te gusta el sol, el agua, la arena? Pues yo creo que me gusta un poco todo. El sol la rato. El sol, a mí el verano, ese calor, mucho no. Yo prefiero el otoño. Eso, sinceramente, prefiero el otoño. Pero a mí me gusta eso, la arena, el paseo por la playa. A mí me gusta de la playa eso, el pasear por la playa, el estar un rato. El andar por la playa. Andar por la playa. Y sobre todo, eso que tú dices en otoño. En otoño. Cuando la playa está tranquila, cuando las olas son chiquititas y se escucha ¿verdad? El sonido del mar. El sonido del mar, la playa que tenemos. La playa maravillosa. Los kilómetros de playa, que no te puedes poner a andar si no le echas conocimiento, porque luego tienes que volver. ¿Verdad? Que es lo que muchas veces la gente... Que nos ha pasado muchas veces, me ha pasado muchas veces de empezar a andar y luego de repente decir... Y como vayas con alguien hablando... Hablando peor. Tengo una amiga que vino de Santander y pasó unos días aquí y tal y cual, y se iba, qué bonito la playa, y se fue a la playa, un día se empezó a andar, un día, dijo, ya había quedado con ella para comer, y dice, cállate, que he tenido que coger un taxi en el Rompido, me parecía a mí que se llamaba, porque ya no me atrevía a volver. Claro. Hay que tener en cuenta las fuerzas, porque si no...
¿Qué tienes ahora mismo entre las manos escribiendo? Pues ahora mismo, lo que te he dicho, la novela. La novela. La novela. Tengo una novela, pues eso que... Pero, ¿y cómo le coges el hilo a la novela? Porque claro... Pues es complicado. Porque es complicado, porque un relato, bueno, pues lo haces y ya está. Claro. Aunque a lo mejor termines tarde porque tienes una idea fija, ¡pum!, y lo plasmas, Sí. pero la novela... Yo creo que eso es un poco, aparte de lo que te he dicho de la enfermedad de mi padre, que tuvimos que estar volcados en él, pero sí es verdad que me cuesta, por eso que tú dices, por cogerle el hilo, porque yo prefiero el relato lo inicio y lo termino, y punto. Pero la novela sí es verdad que tienes que tener un hilo. Yo tengo pues un montón de papeles para enlazar los personajes, porque bueno, Claro. tienes que enlazar bien los personajes y no liarte. Los guionistas de la novela. Claro. Porque claro, dice uno, es que la novela, lo difícil que es, los líos que hay de una familia a otra familia. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo se llama? La promesa. Una novela que hay ahora, vamos, yo no la veo porque me coge a la hora de cuando los ñu se comen, los cocodrilos se comen los ñu, ¿sabes? Esas cosas. Pero que el ser guionista, hombre, ahora con los ordenadores no hay problema. Bueno. Vamos, no hay tanto problema porque tú puedes tener las distintas vidas Sí. y luego las vas jugando con ellas, porque es un juego, ¿no? Como la propia novela, ¿no? Es un juego, es un juego. Un juego para ir encajando los personajes, Es difícil. la es vida difícil. de esos personajes, porque luego no te acuerdas cómo... Claro, a veces que no te acuerdas ni del nombre, ni si o repites una misma situación, que dices, esto me suena, haberlo puesto ya, y lo repites. Entonces tienes que tener muy bien hilado para no repetir. A mí me admira además las novelas grandes, que a mí me gusta mucho leer, yo adoro leer, y me gustan además las novelas que tú dices, ¿cómo es posible que la persona pueda hilar de esta manera toda esta situación, toda esta trama, y que luego desenrede, y al final Quien llegas folle, ¿no? Es el que hace unos libros ¿verdad? Enorme. que son enormes. Claro, ya cuando llevas medio libro y dices, pues ya lo voy a terminar. Claro. Porque claro, ya lo tendré que terminar, ¿no? Yo no soy, fíjate tú, es uno de los defectos míos grandes, que no soy amante de la lectura. Leo, pero en el internado donde yo estuve no me enseñaron o no nos enseñaron a leer. Y eso tienes que aprender de pequeño, ¿eh? Claro, yo recuerdo, yo leía con mi abuelo. Por ejemplo, a mi abuelo le encantaba la lectura y mi abuelo tenía toda clase de libros, una estantería de entonces del círculo de lectores que venían a casa. Claro, es verdad. Y traían libros siempre, en casa se compraba siempre. Cada vez que veían ni al señor del círculo de lectores se compraba el libro siempre. Y mi abuelo pues se ponía a leerlo y a veces me ponía a leer con él. Y claro, eso hace que crees el hábito. Entonces yo tengo hábito de lectura, necesidad de lectura. Hábito de lectura. ¿Y cuál tienes abierto ahora? ¿Tienes alguno? Pues ahora mismo no, fíjate. Terminé uno de los últimos de Isabel Allende y ahora mismo a finales de los últimos meses del año en mi trabajo, como vamos cerrando cosas, vamos cerrando proyectos, pues que fíjate ahora en época de vacaciones debería tener más, pero los últimos meses del año son de cierre de ciclo. Claro. Y entonces es estar todo el tiempo cerrando cosas. ¿Te gusta leer por leer o leer para dormir? No, leer por leer. Leer por Yo leer leo porque a te todas gusta horas. la lectura. Eso de que se te caiga el libro No. encima. Yo por la noche escribo. Por la noche escribo, incluso cuando me voy a acostar, hay veces que tengo siempre una libretita para cualquier idea que me surge, una libreta y un boli siempre en mi mesilla. En mi mesilla siempre hay un libro, una libreta y un boli. Pero el libro casi nunca por eso, porque el libro me da sueño escribir, ¿no? Yo escribo y me siento en la cama, escribo un rato y ya luego me voy a acostar. Yo tengo una grabadora chiquitita y algunas veces digo, cuento la idea que tengo sobre una cosa y la dejo allí, claro, pues lo mío es hablar, no escribir. Claro, fíjate, yo escribo y además en lápiz, yo escribo con lápiz. Yo tengo una colección de lápices, cada vez que voy a algún sitio de viaje o cada vez que alguien va a algún sitio, mis hijos salen de viaje, ¿y qué te traemos? Lápices, ellos saben que me traen un lápiz, porque yo escribo con lápiz, no escribo con bolígrafo. No sé quién era un periodista muy bueno, no sé si era Pedro, no me acuerdo ahora, que coleccionaba elefantes. Sí, elefantes de distintas formas, tamaños. Hay colecciones, pero yo para coleccionar, ¿tú has coleccionado cromo y esas cosas? ¿No? Sí, cuando pequeña sí, cromo y muñequitas. Eso de los cromos, que era darle así, sí. ¿no? Sí, mucho. Además yo recuerdo, tenía una cajita llena de cromos que siempre conservaba y hasta no hace mucho estaba por casa. Ahora le he perdido yo la pista, pero hasta no hace mucho andaban los cromos por casa. Y ahora colecciono lápices. Si eres conservadora,
Sí. te gustará los recuerdos muchos, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Además tengo buena memoria. Tengo muy buena memoria para Eso los recuerdos, también. para las situaciones, para... ¿Y Muy los buena nombres? memoria. Para los nombres no tanto eso. Si vieras, para aprenderme en el trabajo los nombres de las personas con las que trabajo, cuando alguien nuevo, sobre todo al principio, y luego pues el equipo en el trabajo está el equipo técnico, luego hay un equipo de atención primaria, que son las personas que atienden directamente a las personas con las que trabajamos en la residencia. Para mí, recordar los nombres de ellas a veces... le pregunto a las personas con las que trabajo cómo se llamaba la muchacha que está esta mañana para llamarla por su nombre porque no me acuerdo. No te digo nada a Eva, una compañera mía, y que le pongo Alba casi siempre, o no sé si es Alba o es Eva, no sé. A Pilar ya me lo he aprendido. Y el de Sergio también me lo he aprendido hoy, pero vamos, no sé si durará. Durará todos los días, ¿no? Son muy malos. ¿Eres feliz con tu profesión? Sí. Porque es dura. Pero Es dura, pero yo disfruto mucho. Hace unos días hablaba con una compañera y me decía a mí eso, Carmen, a ti se te nota que disfrutas con lo que haces. Y es verdad, yo disfruto mucho con mi trabajo. Yo a mi hija la veo también que disfruta. Es que esto tiene que ser vocación, Jesús. Si no es vocación, tú no trabajas a gusto y es una profesión dura. Yo ya que estoy en el ocaso, siempre he trabajado en lo que me ha gustado. Y cuando no me ha gustado me he ido. Porque habrá cosa peor que trabajar a disgusto. Que tener la obligación de trabajar y estar a disgusto. Y además, donde he trabajado, además me han pagado. Que eso, bueno, eso es importante. Hay algunos sitios que no, pero bueno. Pero Te agradezco mucho que hayas venido. Has echado un ratito agradable. Muy bien, muy a gusto. Gracias a ti. Te he conocido un poquito más y sobre todo he aprendido lo de la paz y la sonrisa, que es fundamental. Si todos la tuviéramos en lugar de ir con esa cara de estreñido que vamos por la vida, qué bien nos iría todo y qué poco trabajo cuesta. Ninguno. A mí en el trabajo también me enseñan mucho ellos a sonreír. Claro. Sonríen mucho, Gracias. afortunadamente. Gracias, Carmen. A ti.